Radio Universidad de Chile presenta Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo con las necesidades de la sociedad. Conduce la periodista Verónica Zúñiga Miranda junto a académicas y académicos de la Escuela de Salud Pública. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Lo Público en Salud. Como siempre, les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile con conversaciones, reflexiones y temas que nos ayudan a pensar la salud más allá de las enfermedades y de la atención sanitaria. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre la salud en las ciudades. ¿Cuáles son los factores que influyen en el cambio climático y cómo cada ciudad es estudiada a través de distintas investigaciones? Soy Verónica Zúñiga y para acompañarme en esta conversación me acompaña esta mañana de miércoles el doctor Cristian Rebolledo Díaz, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hola Cristian, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias, Vero. ¿Y tú cómo estás? Bien, con un poco de frío estos días, pero bien. Es un miércoles raro. Ha sido una tónica en nuestros programas partir diciendo que hace frío. ¿Cuándo va a ser el momento en que digamos ya, hoy mira, he pasado calor? Es que no me gusta el frío, lo siento. Está bien. Oye, un tema, digamos, que por lo demás es muy atingente respecto de las temáticas que vamos a estar conversando hoy día. Pero no solamente de la perspectiva climática, porque también vamos a hablar de, como bien decía el título de nuestro programa, salud en las ciudades. Oye, ¿tú sabías que más del 80% de los latinoamericanos vivimos en ciudades? No, tanta gente. Y bueno, eso de alguna manera define varios aspectos de nuestra vida, incluido la salud, ¿cierto? Muchas veces pensamos que la salud pasa principalmente por lo que estamos constantemente mirando en medio, en el espacio público, si hay o no hay hospitales, las listas de espera, la posibilidad de atenderse, o los hábitos personales también, ¿cierto? Pero ¿qué hay si considerásemos que la ciudad donde nosotros vivimos fuera también uno de los factores que de manera muy importante explica nuestra salud? Ese es el tema por el cual hoy día vamos a conversar acerca de Salurbal, uno de los proyectos de investigación más relevantes que hay en América Latina respecto de este tema, la salud urbana y el cambio climático. Así es. En efecto, el cambio climático y cómo nos afectan nuestras acciones en las ciudades será parte de nuestro segundo bloque, donde entrevistaremos a Olga Sarmiento y a Tania Alfaro, investigadoras de Salurbal, este proyecto que acabas de mencionar y del cual luego entonces tendremos más detalles. Pero antes, en este segundo programa del mes de agosto, tendremos un programa donde recorreremos parte de nuestras secciones, ¿ya? Vamos a pasar a revisar algunas noticias en los medios de comunicación, cómo se vincula la Escuela de Salud Pública con los medios durante estos días, algunas actividades de nuestra agenda, y también la sección en simple para entender un nuevo concepto y sumarlo entonces a nuestra bitácora, y un concepto que tiene que ver entonces con lo que vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Y así por supuesto también la música. Música chilena, sí. ¿Cierto? Así que para ir avanzando en nuestro programa, cuéntanos cuál es el término que hoy nos traes para la sección en simple, Cristian. El concepto de hoy está muy vinculado con el tema que vamos a revisar y es salud en todas las políticas. Ya, me gusta, lo he escuchado. Cuéntame, ¿de qué se trata? Mira, dicho en términos sencillos, cuando pensamos en salud siempre estamos pensando, tal vez esto ha sido recurrente, lo hemos comentado otras veces y es parte, digamos, del planteamiento por el cual estamos desarrollando esta plataforma también de divulgación. Siempre estamos pensando en hospitales, consultorios, número de médicos, número de enfermeras, acceso a medicamentos, y la verdad es que muchas de las decisiones que más influyen en la salud de las personas se toman fuera del sistema de salud. Es muy raro eso. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿a qué ejemplos te refieres? O sea, yo creo que claro, es bien particular porque uno ve que los grandes esfuerzos que se hacen tienen que ver con justamente el aspecto más asistencial, pero si uno le da una vuelta, efectivamente lo encuentra muy razonable, ¿cierto? Cuando una ciudad construye más áreas verdes. La disponibilidad de un mejor transporte público, hacer ciclovías, la reducción o la regulación respecto de la contaminación, mejorar la calidad de las viviendas, incluso las leyes laborales.
Hay una serie de cosas que tienen que ver con la calidad de vida, la salud de las personas, y ninguna de estas cosas que yo estoy diciendo parece ser una política sanitaria propiamente tal. Cuando uno piensa en el Ministerio de Salud, por ejemplo, pero rápidamente uno dice, bueno, efectivamente esto tiene efectos sobre nuestra salud. Claro, o sea, ¿te refieres a que, por ejemplo, una decisión en vivienda, en transporte o medio ambiente, efectivamente también puede transformarse en una política de salud? Claro, bueno, de eso se trata este tema de la salud en todas las políticas. Tiene que ver cuando un gobierno, a través de las distintas estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, ministerios o incluso otros niveles de organización, como puede ser a nivel municipal, o en realidad cualquier institución que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, se pregunta cómo esta estrategia, este programa, este plan, esta política afecta a la salud de las personas. Porque convengamos que mejorar el bienestar, la salud de las personas, prevenir incluso enfermedades, no depende únicamente de lo que sucede dentro de los hospitales. También depende en cómo se diseñan las ciudades, cómo se impacta en las comunidades y en la vida de las personas, finalmente a través de todos estos mecanismos que más o menos comentábamos. Sí, eso se conecta muy bien con el tema que vamos a abordar hoy, porque justamente este proyecto Salurval que vamos a abordar en el segundo bloque busca generar evidencia para entender cómo las ciudades, ya lo decías tú, el cambio climático y las políticas urbanas influyen en la salud de las personas, de modo que quienes toman decisiones puedan diseñar, ojalá, siempre ciudades más saludables. Así es. Oye, esto también se vincula con otro concepto que se planteó aquí, que era el de los determinantes sociales. Siempre estamos hablando de los determinantes sociales. Para decirlo bien en simple, uno podría decir, mira, los determinantes sociales tienen que ver con el diagnóstico, con entender el fenómeno, y esto de salud en todas las políticas tiene que ver con el abordaje, desde las políticas públicas, desde el diseño de programas, estrategias, cómo abordar esta influencia de los determinantes sociales. Entonces son dos ideas que están muy relacionadas también. Excelente, entonces quedamos al día con este nuevo concepto para nuestra bitácora de lo público en salud de nuestra sección en simple. Y ahora vamos a pasar a otra de nuestras secciones. Ya les comentaba yo que hoy tendremos la Escuela de Salud Pública en la prensa o en los medios, donde destacamos algunas apariciones en prensa de nuestros académicos y académicas y por supuesto su vinculación con la extensión y con los medios, que también es el objetivo de nuestro programa Lo Público en Salud. Hoy vamos a destacar una nota de prensa publicada en nuestra web que tiene que ver con la participación de nuestra directora en un evento de salud bien relevante desarrollada este lunes 10 de agosto en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional. Este lugar fue el escenario de un debate fundamental para nuestro sistema sanitario. Era una sesión especial de la Comisión de Salud del Senado que llevaba un nombre bien atractivo, ¿Hacia dónde va la salud en Chile? Modernización y reformas pendientes. Este encuentro reunió autoridades legislativas, ex ministros y expertos internacionales y también comunidades académicas y comunidades civiles que se juntaron para dialogar sobre los desafíos más urgentes del país, y esto fue importante, inaugurado por la presidenta del Senado. Claro. Y también estuvo presente la ministra de Salud y por supuesto el presidente de la Comisión de Salud. Y como escuela también quisimos estar cerca de estas discusiones que resultan vitales y útiles para nuestra historia institucional y para trazar esta hoja de ruta que es la salud en Chile. Cerca. ¿O tratamos? Tratamos de estar cerca, porque en realidad, viendo el tenor, la temática, podrían haberme invitado a presentar también. Podría haber estado nuestra directora o algo de unos expertos sentados ahí en esa mesa, ¿verdad? Bueno, pero ya. El programa estructura la discusión en nuevos críticos urgentes para el sector. Gestión de listas de espera, gasto de bolsillo en medicamentos. Hay un tema bien interesante, que el gasto de bolsillo, que tiene que ver también con el impacto financiero que tiene este gasto, la vulnerabilidad asociada al gasto, y no solamente el gasto por el gasto, las reformas legislativas estructurales pendientes también. Uh-huh. En esta nota que tú planteabas, nuestra directora, la doctora Lorena Rodríguez, analiza las propuestas y destacaba que el punto de partida de los expositores fue honesto, dijo ella, al reconocer que se hace mucho, pero que todavía las necesidades también son muchas y que se tiene que hacer más. Lorena valoró el consenso sobre la urgencia de mejorar la gestión, subsidiar los fármacos, fortalecer FONASA. Uh-huh. Advirtió firmemente que la política pública tiene que tener la capacidad de anticiparse al daño. Nuestra directora también
hablaba de que la verdadera modernización exige intervenir en las causas de las causas mediante políticas estructurales, todo eso sin descuidar a los pacientes que ya padecen enfermedades y requieren atención oportuna. Y profundizando en esta misma mirada, la directora de la Escuela de Salud Pública señaló que uno de los ejes centrales de su reflexión apuntó a la urgencia de mirar hacia el futuro, frente a los cambios de nuestra población. Nos comentó: me quedo con el comentario del tsunami epidemiológico y demográfico, advirtiendo que para enfrentar este escenario se requieren modificaciones profundas en el sistema. Y por eso subrayó que es imperativo que los determinantes sociales, que los estamos hablando hace poco, que están detrás de las enfermedades sean abordados debidamente desde la perspectiva de la salud pública. Como Escuela de Salud Pública, por supuesto, sabemos que es importante superar la crisis actual, y no solo pasa por resolver el acceso a la atención clínica, sino por integrar la prevención como un pilar fundamental del modelo. Finalmente, la doctora Rodríguez Osiak comparó este reto actual con los grandes éxitos sanitarios si uno mira retrospectivamente nuestra historia, recordando también que siempre es más eficiente evitar la enfermedad, tal como se hizo, por ejemplo, en la época de la desnutrición, que es un área donde ella es particularmente experta. Y ya estuvimos hablando hace poquito de también la ley de etiquetado. Justamente, con el doctor Tito Pizarro también. Así es. Tenemos que tener en consideración que superar los problemas de salud que hoy nos afectan va a permitir un mejor desarrollo, afirmó la directora. Y a modo de cierre, enfatizó que invertir a tiempo los factores de riesgo tiene un retorno innegable para Chile, asegurando que esos recursos se devuelven con el doble o triple de la misma inversión que permite el crecimiento del país. O sea, hubiese sido una perfecta invitada en esta oportunidad. Tenía mucho que decir y que aportar. Oye, pero no solo participó la doctora Rodríguez en la actividad, por cierto. Tuvimos otros asistentes al evento. Afortunadamente también hubo espacio para que fueran residentes de la especialidad de salud pública, tanto del primer como el tercer año, y también eso da pie para tener interesantes discusiones en términos de su formación, podríamos decir. Claro, y eso es importante que sean parte de estas conversaciones, de estos debates también que se dan en torno a las políticas de salud, porque tal como decías tú, son parte de su formación y nos interesa mucho que ellos también estén al día con todo lo que está pasando. Así que ahí entonces la participación de la doctora Lorena Rodríguez en esta actividad, sesión especial del Congreso. Y seguimos en lo público en salud, también en la sección de medios, y vamos a revisar cómo académicos han seguido aportando a la evidencia para comprender mejor los temas que marcan la agenda sanitaria. Y esta semana, el profesor Mauricio Canal, que en realidad viene hablando hace varios días, el profesor Mauricio Canal, académico del programa de salud ambiental de nuestra escuela, se refirió a la alerta sanitaria por hantavirus en una nota que sacó la Radio Agricultura en su sitio de noticias, y tiene un tema también importante de actualización respecto a esto. Claro, tras la confirmación de un nuevo fallecimiento por hantavirus, el Ministerio de Salud decretó una alerta sanitaria que regirá hasta el próximo año, hasta julio del 2027. Ahí el profesor Canals explicó que esta medida no responde a una epidemia, sino que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud, facilitando la disponibilidad de recursos, contratación de personal y el desarrollo de acciones de vigilancia epidemiológica y prevención. Muy probablemente en el ámbito más bien de fortalecer eso, porque justamente la vigilancia es lo que permite tener esta capacidad de respuesta. Claro, pero al declararlo les permite también acceder de forma más fácil a todos los recursos económicos. Ese es el imperativo, ¿cierto? Pero además, ante este escenario, el doctor Canal derribó un mito importante. Dice: el contagio no es solo un riesgo para los excursionistas de verano, sino que es un problema que afecta fundamentalmente a que residen o trabajan en zonas rurales. La recomendación en este caso, muy muy específica, es cerrarle la puerta al ratón de cola larga, por ejemplo, desmalezando los entornos, sellando las casas y evitando acumular basura. Además, entregó un consejo que incluso puede salvar vidas. Dijo: al limpiar espacios cerrados nunca hay que barrer en seco. Siempre se debe mojar el suelo antes, ya que la escoba levanta las partículas virales presentes en las fecas del roedor, convirtiéndolas en aerosoles que van directo a nuestros pulmones. Entonces, hay una recomendación quizás muy básica, pero muy muy importante. Y como
como el tema también ha seguido estos días, ayer martes el profesor Hernán Varas también fue consultado por esta temática en Radio ADN, y en este caso además explicó la prevención que podrían tener las personas que han debido abandonar sus viviendas por estos temporales que hemos tenido últimamente, y que ahora en el norte durante estos días se están incrementando, ¿verdad? Y el cuidado que tienen que tener al regresar a sus viviendas luego de que estas han sido invadidas por agua o por los mismos temporales. Entonces dice que puede haber lugares en que el barro y las aguas puedan haber entrado aguas servidas, entonces hay que tener cuidado al ingreso de las casas, e incluso dice, pueden haber tenido algunos visitantes no muy agradables, los roedores, y en especial de cola larga, así que atento a eso. Entonces, tal como decías tú, ambos académicos nos refuerzan entonces la importancia de estas medidas preventivas y de la vigilancia oportuna. Así es, oye, importante otra muestra de cómo la academia puede contribuir interpretando la contingencia sanitaria, entregando información rigurosa que pueda servir de ayuda tanto a las autoridades como en este caso a la ciudadanía. Y de esta manera comprender mejor los desafíos de la salud pública. Oye, dicho eso, vamos con nuestra sección de la agenda de la Escuela de Salud Pública. Yo ahí te dejo la palabra, Vero, porque yo sé que tú estás particularmente informada de todo el quehacer de nuestra unidad académica. Así es, muchas actividades, pero hoy quisimos traer a lo público en salud una invitación para esta semana, para mañana jueves, a la actividad denominada Diálogos sobre la inserción y bienestar de las personas migrantes en Chile. Esta es una jornada que reunirá representantes de organizaciones comunitarias que trabajan con población migrante en Santiago, quienes compartirán con la comunidad académica sus principales experiencias, desafíos y aprendizajes obtenidos en el trabajo territorial que realizan. Cuéntame tú quiénes son los invitados y quiénes van a ser los que van a participar en esta actividad. Perfecto, mira, va a participar Micheline Joseph, que ella es trabajadora social de la Fundación SIGIS, que es Conclave de Investigación de Ciencias Jurídicas y Sociales, y Catalina Oscar Curo, que ella es directora de la organización Migrantas, quienes abordarán distintas perspectivas sobre procesos de adaptación, inserción, bienestar de las personas migrantes en Chile. Ahí también va a estar Daniela Alegre Rodríguez, ella es terapeuta ocupacional del colectivo Sin Fronteras. Moderan en este caso dos estudiantes de los programas de nuestra escuela, Daniela Sepúlveda Guevara, que es estudiante del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, y Dayanira Camacho, que es estudiante del doctorado en Salud Pública también de nuestra escuela. Este espacio busca promover un intercambio transdisciplinario y que contribuye a enriquecer la comprensión de estos desafíos que enfrentan las personas migrantes, de las estrategias desarrolladas desde las organizaciones comunitarias, que eso es interesante, que es distinto del espacio que muchas veces nosotros ocupamos, ¿cierto? El espacio académico. Y en este caso, organización comunitaria para favorecer integración y bienestar. Así es, entonces posterior a esta actividad se va a desarrollar un diálogo abierto con el público asistente orientado a reflexionar sobre el rol que desempeñan estas organizaciones en el acompañamiento de la población migrante y sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y los actores territoriales para contribuir así al desarrollo de la salud pública. ¿Y cuándo esto? Esto es mañana, entonces mañana jueves a las 12:30 en nuestra Escuela de Salud Pública ubicada en Independencia 1027. Solo presencial. Sí, solo será una actividad presencial, y también te voy a contar otra actividad que estamos organizando en la Escuela de Salud Pública para la próxima semana. Nos vamos a adelantar un poquito y vamos a invitarlos a una actividad que se va a desarrollar en nuestra escuela y que tiene que ver con la asociación y el trabajo que se está haciendo con el trabajo de las enfermedades poco frecuentes, ¿ya? Perfecto. Esta es una actividad que se va a realizar en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Será una actividad híbrida. Tenemos las inscripciones abiertas aún, así que yo les voy a dar toda la información de esta actividad porque es el jueves 20 de agosto a partir de las 10:30. Se llama Jornada Educativa sobre la Ley 21.743 de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas. La convoca la Escuela de Salud Pública junto a la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes de Chile, FEMPOP.
Perfecto. Que además te adelanto que serán nuestros próximos invitados en el programa. Así que los vamos a tener el día antes de este seminario. Esto va a ser entonces el jueves 20 entre las 10 y las 12:30 en la misma sala, en nuestra sala ya conocida, la sala 211 de la Escuela de Salud Pública. Y esta jornada tiene como propósito generar un espacio de educación, actualización y diálogo en torno a la ley 21.743, abordando sus principales alcances, los avances en su implementación y los desafíos que representan para el sistema de salud y las instituciones públicas, la academia y las personas que viven con este tipo de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas en Chile. Principalmente la actividad está dirigida a profesionales de la salud, estudiantes de carreras afines, líderes de organizaciones de pacientes y representantes de la sociedad civil. La idea es promover un espacio de encuentro que contribuya a fortalecer el conocimiento y la implementación de esta importante normativa. Así que queda hecha la invitación este jueves 20 y estamos entonces ahí invitados a la jornada educativa, ¿cierto? Sí. Sobre la ley, en este caso, de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas. Excelente panorama también. Sí, así que también los vamos a tener invitados prontamente acá porque es una iniciativa que también se está trabajando desde nuestra Escuela de Salud Pública. Así que ahí tenemos 2 invitaciones para mañana jueves y la próxima semana, y ahí estaremos entonces. Recuerden que toda la información pueden acceder a nuestra página web saludpublica.uchile.cl, en la sección agenda, y ahí pueden acceder también a los formularios de inscripción que tienen algunas de estas actividades. Clarísimo. Oye, como siempre, se me hace muy corto el primer bloque. Para cerrar entonces nuestro momento musical. ¡Tarararán! Sí, hoy hemos traído a Lo Público en Salud al grupo nacional Saiko. Saiko es una emblemática banda chilena de skin pop y pop rock, fundada en Santiago en 1999. Su alineación original incluye a la reconocida vocalista y compositora Denise Malebrán, junto a los ex integrantes de La Ley, Luciano Rojas y Rodrigo Coti Aboitz. Su inicio a finales de los 90 fue con un sonido donde predominaban los sintetizadores, evolucionando hacia una mezcla de pop, rock y guitarras. Era un clásico de la escena de fines de los 90 y principios de los 2000, ¿cierto? Su álbum debut, Informe Saiko, del 99, y producciones posteriores como Las Horas, del 2004, los consagraron en la escena nacional. Yo me acuerdo que hacían una actividad que ojalá la retomen algún día, que era el Día de la Música Nacional, y que convocaba a mucha gente. Me acuerdo Parque O'Higgins, Quinta Normal, y ahí Saiko siempre animaba este tipo de eventos. Tuvieron una pausa, en realidad la voz de Denise, ¿cierto? Entre el 2007 y el 2012 estuvieron otra vocalista, Thais. De hecho sacaron un disco con ella, pero bueno, después del 2012 se volvieron a reunir esta formación clásica, y bueno, ha gozado de bastante buena salud desde aquel entonces. Cuesta con varios discos de estudio y mantiene una vigencia bastante marcada en la música chilena. Entre sus clásicos más recordados está, yo siempre limito con El Sol, ¿cierto? Lo que mereces, Debilidad. Sí, y estos últimos años han vuelto a estar muy activos. Yo soy seguidora, soy una Saiko adicta. De Saiko y de Denise Malebrán, por supuesto. Y en noviembre del 2023 lanzaron el disco Drama. Fui a ese lanzamiento, me autorregalé para mi cumpleaños. Oye, y de verdad fantástico. Y de ahí creo que los he ido a ver por lo menos 5 veces. Creo que voy a ir ahora el 30 también a verlos, una sesión íntima que tiene. Pero bueno, además de lanzar el disco Drama en el 2023, están constantemente produciendo nuevos temas, y este año, el 2026, han sacado 3 sencillos: Romance, Soñé y Frente a Frente, que es el último, que es una colaboración histórica. Ya decías tú, de los años 90 o 2000, y esta es una colaboración histórica con De Salón, Saiko y De Salón, que salió hace un par de semanas nada más. Pero hoy, una de mis favoritas, que además me encanta la intro de esta canción, vamos a escuchar Debilidad de Saiko en Lo Público en Salud. Eso. No
Retornamos a Lo Público en Salud, un espacio radial de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Soy Verónica Zúñiga y hoy junto al doctor Cristian Rebolledo, jefe del programa de Política, Sistema y Gestión en Salud de nuestra escuela, les acompañamos desde la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y este miércoles tenemos en nuestro estudio a una invitada, o a nuestras dos invitadas para este bloque en el que vamos a conversar en el programa que hemos llamado La Salud de las Ciudades. Hoy nos acompaña Olga Sarmiento. Olga es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Andes en Bogotá, Colombia. Su investigación transdisciplinaria examina la relación entre el entorno construido, las políticas públicas y la salud. Esto con un enfoque particular en programas comunitarios inclusivos y sostenibles en América Latina. Ha liderado diferentes proyectos en los cuales, por ejemplo, está uno que se llama Ciclorrutas, otro que se llama Ciclovías, el sistema de Transmilenio y el teleférico. Y actualmente la doctora Sarmiento es coinvestigadora principal de este proyecto que ya hemos hablado, que se llama Salurbal Clima, Salud Urbana en América Latina. También es parte del proyecto Escala y del proyecto Cívica, que es Ciudad Viva, Inteligente y Conectada. Y también es coinvestigadora de los proyectos Camino a la Escuela y GAP PAC Pro Global Adolescent and Children Cycles Activity Questionary, y lleva en definitiva más de 20 años en la academia enseñando a estudiantes de pregrado y posgrado en Colombia y América Latina. Hoy también nos acompaña Tania Alfaro, profesora asistente, compañera de lucha, ¿cierto?, en la Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, y doctora en Salud Pública y jefa también, jefa del programa, que puro jefe en este momento. Hoy día me tocó con puros jefes. La jefatura, ¿cierto? Ella desde el 2013 pertenece a la Escuela de Salud Pública, ha desarrollado actividades de docencia, pregrado, posgrado, profesora encargada, coordinadora y, bueno, en el Magíster de Salud Pública, ha sido miembro del Comité de Investigación del Consejo de Escuela también de la Escuela de Salud Pública. En el ámbito de la investigación, bueno, ella actualmente es miembro del proyecto Salurbal Climate también, y su área de particular interés se centra en la epidemiología de enfermedades no transmisibles, incluyendo la vigilancia epidemiológica, tema del cáncer, ¿cierto?, de parte del proyecto SECAN, inequidad de salud y estadísticas vitales. Bienvenidas, Olga, bienvenida, Tania, a Lo Público en Salud. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar acá. Bueno, comentar que en este minuto, Olga, estamos en conexión remota conversando con ella y ella actualmente se encuentra en Colombia. Queremos hacer un saludo, un abrazo solidario en este minuto por lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? Y bueno, Olga, un abrazo afectuoso en este momento que es complicado para vuestro pueblo en este minuto. Muchas gracias, Cristian, y gracias a Verónica y a Tania por la invitación y por la solidaridad de nuestros hermanos de Chile. La verdad es un momento complejo que ustedes más que nadie entienden. Absolutamente. Entonces esperemos que se pueda resolver, porque siempre atacas a las poblaciones más vulnerables. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos durante esta mañana. Y para comenzar y entender, cuéntanos, ¿qué es Salurbal y por qué decidieron estudiar la salud y no a las personas, pero sí a las ciudades? Bueno, muchas gracias, Verónica. Es una excelente pregunta. Salurbal es Salud Urbana en América Latina y actualmente Salurbal Clima, que es Salud Urbana en América Latina y Cambio Climático. Somos una red que comenzamos desde el año, de hecho, 2015. Luego en el año 2017 ganamos una convocatoria del Wellcome Trust y allí nace Salurbal. Salurbal es una red de más de 200 investigadores, muy importante, muchos son jóvenes, otros ya son senior como yo, y básicamente lo que hemos hecho en Salurbal es estudiar lo que pasa con la salud urbana en América Latina, en 11 países de América Latina. Okay. Nos interesa en principio estudiar las ciudades, porque si ustedes ven la historia de los estudios de salud urbana en América Latina, inicialmente eran solo las ciudades grandes, Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo, pero nosotros sabemos que la mayoría de las ciudades son de mediano tamaño. Nuestras ciudades, que son las que estudiamos, son aquellas que tienen 100,000 habitantes o más,
y básicamente son ciudades que no se habían estudiado y no habíamos armonizado estos datos de forma tal que pudiésemos presentarle al mundo lo importante que es la salud urbana en nuestra región de América Latina. Ujú. Oye, después, hay algo que es bien interesante. Yo quería preguntarle a las dos, ¿cierto? Ustedes han estudiado más de 370 ciudades en América Latina. ¿Qué han aprendido sobre la influencia que tiene el entorno urbano en nuestra salud? ¿Cuáles son tal vez los hallazgos más sorprendentes que han encontrado? Olga, si tú quisieras comentar. Claro que sí, hemos estudiado muchísimas cosas. Por ejemplo, acá Tania es una de las investigadoras principales de lo que se estudió en cáncer y mortalidad, que fue un estudio que ella les puede hablar ahora, muy importante en salud urbana. Pero pues voy a concentrarme en algunos aspectos porque son muchísimos artículos, muchísimos desenlaces en salud que hemos estudiado. Algo que me ha llamado a mí mucho la atención, ustedes saben que vivimos en una de las regiones más desiguales que existen en el mundo. Sí. Santiago no es la excepción, Bogotá no es la excepción, somos muy desiguales. Y lo que encontramos que había que documentarlo, por ejemplo, que la expectativa de vida, que son los años que yo espero vivir desde que nazco, son muy diferentes dentro del país, en las diferentes ciudades y en el interior de algunas ciudades que escogimos. Diferencias, por ejemplo, entre 9 años y 11 años en Panamá de expectativa de vida, esto es altísimo. Entre 3.9 y 3, que es más poco, por ejemplo, en San José de Costa Rica. Entonces, pensar que lo que vamos a vivir en tiempo, esta expectativa de vida cambia tanto dependiendo de dónde nacemos, es algo que es muy importante documentar y que al mismo tiempo es muy triste y es consecuencia en parte de estos aspectos sociales, económicos que vivimos en la región. Eso es algo que es muy importante que encontramos nosotros. No sé si quieras comentar algo, Tania, tú sobre la parte de cáncer. Sí, y de Tania. pronto después comentamos algo de lo de transporte, que también me parece bien innovador. Cuéntanos a qué se refiere con estos hallazgos o el trabajo que tú realizas principalmente en el tema de cáncer. Nosotros vimos cómo la mortalidad por cáncer cambiaba a través de las ciudades de Latinoamérica y en relación con ciertos factores socioeconómicos de las ciudades. Entonces, esto lo que vemos es algo que es bien consistente en nuestros hallazgos, que justamente tiene que ver con que el nivel socioeconómico de las ciudades puede impactar de alguna manera o estar asociado con distintos niveles de mortalidad por cáncer y que además las causas de muerte varían. Eso es muy interesante porque en realidad a nivel mundial los principales cánceres son más o menos estandarizados. Los que tienen más mortalidad, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, ha aumentado el cáncer de colorectal. Pero nosotros vimos que en algunas ciudades de Latinoamérica la mortalidad por cáncer era por otras causas. Por ejemplo, en ciudades de Guatemala uno podía ver que había el cáncer hepático es muy importante como causa de mortalidad y eso es infrecuente en otras ciudades. Claro. Y claro, y uno empieza a pensar qué puede estar pasando ahí y por supuesto que eso va desde las exposiciones diferentes que pueden incluso estar relacionadas con algunos hábitos alimentarios de la población, con ciertos cultivos y algunas toxinas que se liberan en unos hongos que hay por ahí, por ejemplo. También el distinto acceso a tratamiento que se tiene en las distintas ciudades y capacidad diagnóstica que tiene muchas razones. Nosotros no podemos probar las razones en este estudio, pero nos permite pensar en qué podemos explorar en esas ciudades en particular y ver qué se puede hacer a nivel local para mejorar, por ejemplo, el acceso que puede estar dado ya sea porque no existen suficientes recursos, pero también incluso por traslado, ¿no? Porque hay ciudades más lejanas a los centros de intervenciones, a los centros de diagnóstico, etcétera. Entonces, eso es algo muy relevante y refuerza esto que dijo Olga Lucía, que yo creo que hay que insistir en que es muy importante que vemos estas diferencias dentro de los países, pero además dentro de las ciudades. Y eso, claro, nos indica que podemos hacer algo, ¿no? Que si hay ciudades que están mejor, podríamos aspirar también a eso para todas las ciudades de nuestros países. Oye, y en esta nueva etapa del proyecto que el foco está puesto en el cambio climático, ¿por qué ya decías tú las ciudades son especialmente vulnerables y qué riesgo para la salud ya estamos observando principalmente en América Latina? Tania, ¿puedes continuar? Olga. ¿O Olga? Dale, Olga, para no... Sí, es que, si tú me puedes repetir la pregunta, es que no escucho a Verónica.
Claro, Olga, que estábamos conversando de este nuevo foco, ¿cierto?, del cambio climático en el proyecto, de por qué las ciudades son especialmente vulnerables, claro, y qué riesgos tienen para la salud acá en América Latina, ¿cierto? Y por eso empezamos esta nueva etapa, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues un gran problema del mundo actualmente es el cambio climático. Y aunque muchas de nuestras ciudades de América Latina no producen una cantidad grande de gases de efecto invernadero, sí recibimos nosotros las consecuencias del cambio climático. Entonces, nosotros queremos estudiar qué pasa con exposiciones como temperaturas no óptimas y extremas. Por ejemplo, ahorita se viene el fenómeno del Niño y sabemos que va a llegar muy fuerte a nuestra región de América Latina. También queremos saber qué pasa con las inundaciones, que esto es muy importante. También qué pasa con la contaminación del aire en todo lo que es la región de América Latina. Este es el nuevo enfoque que tiene en este momento Salurbal, y es entender estas exposiciones que vienen por el cambio climático, cómo afecta a las ciudades de América Latina, pero además sabemos que no las afecta igual, porque somos tan desiguales y tenemos poblaciones tan vulnerables que sabemos que esas poblaciones vulnerables se van a afectar aún más por el cambio climático. Y al mismo tiempo queremos estudiar cómo se pueden hacer algunas intervenciones tanto de mitigación o de adaptación para poder proteger la salud de nuestras poblaciones y evitar pues el desenlace, que es el peor desenlace, que es la mortalidad de nuestras poblaciones. Ese es el enfoque actual de lo que es Salurbal Clima, un enfoque muy riguroso epidemiológicamente hablando, pero que quiere traer mensajes claros para poder guiar políticas públicas. Comentabas algo y quedó en el tintero que tú decías, otro hallazgo interesante tiene que ver con el transporte. Es un tema que yo encuentro que es muy interesante, el cruce ahí, transporte público, los tiempos de traslado y la salud de las personas. ¿Qué hallazgo hay por ese lado, Olga? Claro que sí, yo quería atraer a colación el transporte porque si algo hemos visto de innovación en América Latina, y ustedes en Santiago son innovadores en esto, es el transporte. Nosotros aún en América Latina utilizamos mucho el transporte público. Entonces, ¿qué hallazgos hemos tenido? Por ejemplo, hemos visto que las ciudades con mayor congestión, como por ejemplo la ciudad de Bogotá, son ciudades con mayor congestión, y al tener mayor congestión hemos visto que hay más reporte de síntomas de depresión y ansiedad. Pero al mismo tiempo, cuando miramos el transporte, por ejemplo, público versus el transporte cuando voy en mi automóvil sola, vemos que las personas que van en transporte público al mismo tiempo tienen menos síntomas de depresión y ansiedad. Algo que también fue muy importante en la primera fase de Salurbal es que vemos que la mortalidad infantil de la primera infancia está asociada con, pues prevenir esta mortalidad está asociado negativamente con lo que es, por ejemplo, el acceso a transporte público, a transporte masivo, que es como el metro que ustedes tienen, como el BRT que ustedes también tienen, el Transantiago, o que tenemos nosotros en Bogotá, que se llama el Transmilenio. Y por último, también encontramos que hay menor mortalidad por siniestros viales, por estos accidentes que se pueden prevenir cuando hay mayor acceso a lo que es transporte masivo. Entonces, como ustedes ven, esta inversión que ha hecho América Latina en transporte público y en transporte masivo, sobre todo en nuestras grandes ciudades, está asociado con indicadores que son importantes como menor depresión, menor mortalidad infantil, menores muertes por siniestros viales. Entonces, también uno de los mensajes es: sigamos invirtiendo en transporte público de calidad para nuestras poblaciones, porque los datos de América Latina muestran que están asociados con mejores indicadores en salud, y sabemos que también es un indicador para crear ciudades más saludables. Súper. Oye, que es muy interesante este tema y tiene muchas aristas, sin duda, este tema del transporte y la salud. Pero, Tania, además de estos elementos que comentar, ¿qué otras características de una ciudad hace que algunas personas sean más vulnerables que otras a distintos factores? Claro, yo creo que la vulnerabilidad está dada por un lado por la exposición. En el fondo haya una mayor exposición a un factor de riesgo o a un factor dañino,
y por otro lado por la capacidad de respuesta que tenga esa población. Entonces lo que nosotros podemos ver es que justamente estos factores siempre van muy asociados. Entonces, por ejemplo, ciudades o barrios que tienen menos recursos tienen poblaciones que están más expuestas a ciertos factores y por otro lado tienen más limitada su capacidad de respuesta para poder adaptar ciertos factores que están influyendo por ejemplo, desde el cambio climático. Por dar un ejemplo concreto, cuando uno piensa una ciudad, ¿cierto? Una ciudad que tiene muchas edificaciones, mucho cemento, aumenta la temperatura, ¿ya? Y la temperatura está asociada con mortalidad, sobre todo en población adulta mayor. Latinoamérica, además de esta urbanización muy rápida, también ha tenido un envejecimiento muy rápido, mucho más rápido que otros países del mundo. Entonces, eso nos dificulta, ¿cierto?, prepararnos para esto, porque todos estos cambios han sido en menos tiempo. Claro, en 200, 300 años, 400, ponle tú, versus los miles de años del mismo fenómeno en Europa o en otros países. Exactamente. Entonces, eso primero hace que nosotros tengamos diferencias, ¿cierto?, particulares, y por eso es tan importante estudiar Latinoamérica y no quedarnos con los estudios internacionales. Y por otro lado, entonces, si tenemos todos estos factores juntos, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, barrios que son más vulnerables van a acumular, no sé, por ejemplo, el crecimiento del cemento, ¿cierto? Aumenta la temperatura, tiene más riesgo. Pero si yo tuviera más áreas verdes, podría contrarrestar eso. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Santiago, es justamente que hay una concentración de áreas verdes en las comunas de nivel socioeconómico más alto. Y eso también otro de los estudios de Salud Urbal que salió recién, hace un análisis de la infraestructura, ¿cierto?, para la actividad física en Santiago, en la región metropolitana. Y se ve cómo hay diferencias tremendas, no solamente en lo que tiene que ver con las áreas verdes, sino también con las áreas recreativas, ¿ya? Y con la seguridad para hacer deporte. Entonces, todo eso, ¿cierto?, hace poblaciones más vulnerables. Y en contextos de cambio climático, por ejemplo, este aumento de la temperatura que se asocia con mortalidad, por supuesto, que va a afectar más a población que es mayor y que tiene estas menos posibilidades de hacer como actividad física protegida, por dar un ejemplo bien concreto. Súper. Olga Lucía, no mencionaste ya, pero hay hartos aspectos que tienen que ver con la descripción de los problemas, ¿cierto? De una suerte de diagnóstico, de descripción del fenómeno. Pero una de las fortalezas del proyecto Salud Urbal es también la evaluación de la respuesta, de las políticas públicas. ¿Qué ejemplos, qué podrías comentarnos respecto de decisiones en transporte, vivienda, planificación urbana y cómo eso se traduce en mejores resultados en salud? Esta es una pregunta muy importante porque cada ciudad, cada región tiene diferentes intervenciones. Y volviendo a lo que decía Tania sobre el verdor, acá trabajar en soluciones basadas en la naturaleza es muy importante. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo Santiago de lo que es mayor plantación de árboles para que haya más verdor, que eventualmente proteja y le dé sombra durante los momentos que ustedes tienen temperaturas extremas altas, es muy importante. De hecho, uno de los estudios que se está evaluando es cómo el aumento de lo que es el verdor en Santiago puede ayudar a bajar la temperatura. Otro ejemplo lo estamos haciendo en Bogotá, que es un corredor verde. Es un corredor verde que atraviesa desde barrios de altos ingresos hasta barrios de bajos ingresos. Y en esos corredores vamos a plantar más árboles, pero también se va a implementar transporte masivo eléctrico, que es transporte limpio, y van a haber unas ciclovías, como les llaman ustedes, que básicamente promueve el transporte activo. Si vemos, no es una sola solución, son muchas soluciones las que necesitamos, muchas intervenciones. Nuevamente, no somos las ciudades que más gases de efecto invernadero producimos, pero estamos pensando en soluciones innovadoras. Y por último, una que ustedes son líderes, es la electrificación de la flota. Si ustedes ven a nivel mundial, si sumamos lo que está haciendo, por ejemplo, Santiago y Bogotá, es tener la flota eléctrica más grande después de China. Y también esto que es promover transporte público y transporte público limpio va a ser muy importante como medidas. Unas son de adaptación, otras son de mitigación para cambio climático. Entonces, sí hay soluciones que se pueden dar, pero
creo que ahora que viene el fenómeno del niño vamos a tener que estar muy, muy preparados, sobre todo para prevenir muertes en los adultos mayores, como decía Tania. Ok, Olga, muchas gracias. Mira, bueno, siempre se nos hace corto todo este espacio de entrevistas y todo, pero a ambas le quería preguntar, si hubiera una sola idea de todas estas que ustedes han sacado, que los tomadores de decisiones en Chile deberían llevarse para aplicar esta evidencia que ustedes han generado en Salud Urbal, ¿cuál sería esta idea que los tomadores de decisiones deberían aplicar en una política pública para efectivamente buscar unas soluciones a estas investigaciones que ustedes realizan? ¿Cuál crees tú que sería, Tania? Yo me quedo con la idea de pensar la ciudad como una oportunidad para mejorar la salud. Y eso implica que los hacedores de políticas no tienen que ver solo la salud, sino que tenemos que trabajar como en todas las políticas, justamente para tomar estas ciudades como la oportunidad y ver que este tipo de intervenciones que pueden tener que ver con transporte, que pueden tener que ver con arquitectura, con vivienda, impactan en la salud. Entonces no es solamente que vamos a mejorar que se vea bonita la ciudad, que seamos más cómodos, que sea haya turismo, sino que todo esto va a impactar en la salud. Eso tomaría yo por un lado. Y solamente invitar a los tomadores de decisión, ¿cierto?, a ver el portal de Salud Urbal que compara ciudades de toda Latinoamérica y puede entregar información útil para ellos. Genial. Y ahí yo creo que te adicionaría, si me permites, Verónica, nuevamente lo que les decía a ustedes del fenómeno del niño que viene con temperaturas altas, muy altas, va a llegar muy fuerte a América Latina. Y con inundaciones. Y yo creo que ahí los datos de Salud Urbal, y por eso también la invitación que hacía Tania, tiene un portal donde muestra las curvas de temperaturas no óptimas y extremas para cada ciudad. Yo voy a comenzar a educar también a la ciudadanía en estas temperaturas altas y que podemos sobre todo proteger a nuestros adultos mayores, mayor hidratación, disponibilidad de agua potable para las poblaciones más vulnerables va a ser fundamental. Uno son los tomadores de decisiones que ojalá pudiesen ver y si necesitan, los están escuchando, nos podemos hacer una conversación con ellos, pero lo otro creo que también la voz de la ciudadanía es supremamente importante. Muchas veces las poblaciones subestiman todo el trabajo que puede hacer nuestra ciudadanía para educar a los tomadores de decisiones, a otras poblaciones y así prevenir mortalidad. Entonces, en resumen, es un trabajo mancomunado entre lo que es tomadores de decisiones, la comunidad y obviamente la academia. Y por eso es que también aplaudo este tipo de podcast, porque se habla un lenguaje sencillo, un lenguaje que entienden diversas comunidades que después les ayudan a prevenir pues el desenlace más terrible que tenemos, que es la mortalidad. Perfecto. Excelente. Oye, vamos cerrando entonces un aspecto que es fundamental aquí como cierre, una recomendación cultural para la gente que nos está escuchando. Tania. A mí me gusta recomendar un libro que se llama A Flor de Piel, de Javier Moro, porque creo que es una forma muy entretenida, es una novela, pero que tiene aspectos históricos de cómo llegaron las vacunas a Latinoamérica. Y creo que es muy interesante ver cómo se arma un sistema de salud y en esos tiempos con una serie de limitaciones éticas que también son muy interesantes de analizar. Excelente. Nos encanta hablar de las vacunas aquí también, así que excelente recomendación. Olga Lucía, una recomendación cultural que compartir. Yo quería, pues, siempre hablamos de los seres humanos, ¿cierto? Pero es que no se nos puede olvidar que no somos los únicos que habitamos en este planeta. Por eso me gusta también lo que dice la OMS de que somos una sola salud. Y en esa línea de ideas, me gusta un documental que hizo Colombia que se llama Colombia Magia Salvaje, que muestra esta diversidad de todas las especies con las que vivimos. Creo que el cambio climático nos puso a pensar muy importantemente en la salud de los humanos, pero no se nos puede olvidar la salud de las otras especies con las que convivimos. Entonces, excelente. Por ejemplo, en el corredor verde que les conté de Bogotá, estamos analizando qué pasa con los pajaritos, con la avifauna, porque esas poblaciones son indicadores de salud, pero además todos tenemos que pensar qué son las otras especies con las que convivimos en este planeta, que lo queremos tener sostenible para todas las futuras generaciones.
Excelente las recomendaciones, me gustaron. Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, Tania Alfaro, por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias, Olga Sarmiento, por acompañarnos hoy. Reiteramos el cariño y el ánimo que necesita el pueblo colombiano después de este terremoto del lunes recién pasado. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias y por favor visiten Salurbal, que es un proyecto de América Latina para América Latina, de una líder que no la nombramos acá, ¿cierto, Tania? Que ojalá todos deben saber que es Ana Díez-Rú, que está en Drexel University, que nos puso a todos a trabajar por un bien común aquí en América Latina. Por supuesto, toda la Invitados razón. todos entonces a visitarlo. Cristian, muchísimas gracias por ser mi dupla de este programa de Día Viernes. Vamos cerrando entonces este nuevo capítulo de Lo Público en Salud. Ya saben, nos encontramos también el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir escuchando lo que nos afecta a todos en Lo Público en Salud. Recuerden que podrán escuchar este programa en nuestras plataformas y redes sociales de la escuela. Lo Público en Salud, porque la salud es ante todo pública. Nos vemos. Radio Universidad de Chile presentó Lo Público en Salud, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y divulgación crítica sobre la salud en diálogo